Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El escenario TED de Vancouver es uno de los espacios que se ha constituido como el más influyente del mundo para la circulación de ideas innovadoras. Entonces ahí podríamos decir que es una especie de zaranda donde aparecen lo mejor. Este año se eligieron a 9 oradores y una de las ciudades para que hagan llegar sus propuestas, una de las ciudades elegidas, fue Buenos Aires, porque TEDx Río de la Plata es muy exitoso, es una organización que verdaderamente funciona. Y entonces el equipo local eligió a Joaquín Navajas, que es un científico del comportamiento que estudia cómo las personas tomamos decisiones a nivel individual y colectivo. Es central la especialidad de Joaquín para la época que vivimos, cuando decimos, bueno, con tanto desacuerdo, ¿será posible gestar el proyecto colectivo que nos debemos? ¿Cómo haremos frente a las encrucijadas que vivimos en la hora actual? Así que, bueno, parece como muy apropiada esa temática. Además, Joaquín Navajas es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, donde dirige el laboratorio de neurociencia y la licenciatura de ciencias del comportamiento. Otra vez, ahí como toda la expertise para poder desarrollar temáticas que realmente importan, al menos en la región, en el lugar que vivimos. Si bien son globales esas conversaciones, ¿no? En todos los lugares se está hablando de la organización necesaria, la organización que nos debemos. Así que vamos a charlar un rato con Joaquín, que fue designado y que ya dio su charla en abril. ¿Cómo está, Joaquín? Buen día. Hola Sergio, buen día. Muchas gracias por la invitación a conversar. Es un placer. ¿Cómo te fue? La verdad que súper bien, la verdad es que fue una experiencia mágica, como una especie de Disney para la mente y para la cabeza. Fue una semana súper intensa en la cual empezó el lunes de la semana pasada la primera sesión y terminó el viernes a la mañana, fue la última sesión. En el medio, los 3 días del medio, hubieron 3 sesiones cada una. Cada sesión, te estoy hablando de que hubieron 10 oradores en cada sesión, dando charlas de entre 6 y 12 minutos, con lo cual la cabeza llena de ideas y de proyectos y de cosas Claro. que te Hay que cambian la vida. condensar ideas tan potentes en 6 minutos, pero bueno, hay que hacerlo porque ese es el modo, me parece, de abarcar tantas variables que se van cruzando. Vos sabés que hace un rato escuchábamos, pues por ahí la conocés, a Gisela Veritier, una destacada economista argentina, que en las deliberaciones del Club de Roma esta semana en Buenos Aires decía que el problema en la región es la organización del talento. Talento hay, pero no tenemos capacidad para organizarnos. ¿Qué diría frente a eso? Sí, es una buena reflexión. Yo creo que Argentina es un país lleno de talentos, coincido plenamente con ello. Eh, Creo que Argentina es un país con un potencial enorme y es cierto que muchas de las limitaciones que tenemos es en ponernos de acuerdo en una dirección hacia la cual deberíamos ir como sociedad, algunos consensos básicos. De hecho, mi trabajo históricamente en los últimos años se trató de tratar de justamente encontrar maneras en las cuales personas con opiniones muy distintas sobre política, moral, incluso decisiones más acerca de si algo es blanco o negro, ¿no? O sea, más básicas todavía, pueden ponerse de acuerdo con breves conversaciones. La idea es tratar de ver si podemos encontrar caminos por los cuales personas que en principio creemos que no, jamás nos podremos poner de acuerdo, quizás conversando lo podemos hacer. Sin embargo, la idea que llevé a TED es casi contrapuesta totalmente con eso. ¿Por qué?
porque la idea que llevé fue tratar de... eh, mira, cuando decimos esto, decimos de que tenemos que ponernos de acuerdo. Hay sectores muy importantes en la sociedad, tanto argentina como en otros lugares, que le huyen al acuerdo. Le huyen al acuerdo porque se imaginan que están traicionando sus ideas, que están traicionando sus principios, Ah, que si nos ponemos de acuerdo necesariamente tenemos que ir a un lugar tibio, a algún lugar mm. eh, donde ambos lados son igual de válidos, y eso en general a la gente no le gusta. El mensaje que quise llevar es que no hace falta ponernos de acuerdo en absolutamente todo. Hay algunas cosas básicas en las que sí nos tenemos que poner de acuerdo para que funcione una sociedad, pero que en el resto de las cosas lo más importante no es que nos pongamos de acuerdo, sino que tengamos desacuerdos pacíficos. Y ese es el punto clave que estoy tratando de comunicar, en el sentido de que hoy estamos en un mundo lleno de violencia política y estamos tratando, o estoy tratando de comunicar que esta violencia política empieza en el lenguaje, y que cuando empieza ahí termina siendo un tobogán por el cual la democracia se empieza a degradar cada vez más, y termina yendo a lugares donde realmente no queremos. Ahora, ¿cómo remontar los agravios? Porque todo esto que decís vos está surcado por agravios permanentes. Esta semana el presidente Milei habló de los periodistas, del 95% de los periodistas, y les dijo basuras inmundas. ¿Qué crees que debería ocurrir o qué sería lo deseable? Porque lo cierto es que quizá por el desprestigio del propio periodismo, no es que las personas salieron en redes sociales a defenderlos, a decir esto en una democracia es intolerable. Medio que pasó casi desapercibido en medio de otras tantas barbaridades. Doy este ejemplo porque creo que nos resulta cercano y podríamos replicarlo en 50 ejemplos en los últimos 10 días de destrato, ¿no? Con la palabra, con la acción y demás. ¿Cómo surcar esos mares tan embravecidos con esta idea de encontrarnos, con esta idea del encuentro? Estamos hablando con Joaquín Navajas, que nos está diciendo, no es tan importante estar de acuerdo en todo, lo importante es estar juntos. Pero con estas condiciones, ¿de verdad crees que es posible? Sí, yo creo que sin dudas, yo creo que sin dudas es posible. Yo creo que es cierto que eh, han habido eh, acciones y dichos que cruzaron una línea que el liderazgo no debe cruzar. Eh, Esa es mi opinión, pero también pienso que es un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, el liderazgo es un reflejo de la sociedad, y una sociedad que se ha empezado a violentar cada vez más. Yo pienso que, digamos, una analogía que a veces sostengo, y es algo que también antropológicamente me interesa un montón, es que la Argentina es un gran consorcio como si fuera un consorcio dentro de un edificio, Sí, digamos. Es sí. un gran consorcio donde somos todos vecinos, en los cuales ocurren las mismas cosas que ocurren en los consorcios reales, donde eh, desconfiamos del lado, pensamos que es corrupto, creemos que el otro es mala persona, y nos matamos en el chat del Sí. consorcio, que serían las redes sociales. Está Eh, muy bueno. lo que nos falta, me parece, es el instrumento en el cual se resuelven esas diferencias, que son las reuniones de consorcio, que son cuando las personas se ven cara a cara. Exacto. Hay ejemplos de reuniones de consorcio que terminan mal, pero en general despolarizan. En general, esas reuniones cara a cara, donde nos vemos con nuestros vecinos y charlamos y conversamos y nos damos cuenta de que en realidad, bueno, había otra interpretación de la realidad del otro lado, ayudan a entender
mejor qué es lo que sucede y cuál es la postura del otro individuo, de nuestro vecino. Sí, Ahora, mencionamos el tema de la violencia verbal. La violencia verbal es reversible y se puede volver hacia atrás y digo, también creo en los pedidos de disculpas. No lo veo pasando esto en el corto plazo, pero creo que la gente muchas veces tiene eh, o actúa bajo ciertos calores del momento que en realidad no reflejan lo que realmente está queriendo decir. Esto lo hablo a nivel persona. A nivel liderazgo me parece un poquito más complicado porque el liderazgo también marca la cancha de qué es lo que la gente debería hacer. Entonces, eh, es preocupante por eso. Hay un concepto, digamos, vos mencionaste la palabra basura, pero hay otra cosa que me parece la mencionó el que presidente. sí, 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 por eso, por eso. Hay una constante, pero en todo el espectro político, una constante deshumanización del adversario, ¿no? Sí, El sí, adversario, fijémonos, vivimos en un país de gorilas y mandriles, ¿no? sí, sí. Vivimos en un país donde el adversario político no tiene entidad humana. Y eso hace que no lo respetemos. Es algo de larga data que se fue yendo cada vez de las manos y por eso hablo de este tobogán, ¿no? Sí, pero Que hay que déjame, tratar Joaquín, que de yo no quiero detenerlo. dejar de pasar algo que dijiste para reafirmarlo. Vos dijiste hace 2 minutos que cuando la violencia es verbal es posible revertirla y se me acaba de ocurrir algo que exactamente sucedió el 12 de febrero del 2024, cuando Francisco recibe en el Vaticano a el actual presidente, y en ese momento también lo era, Javier Milei. Lo recibe después de haber sido insultado el Papa públicamente. Se dijeron barbaridades. Yo lo podría buscar, pero ni quiero recordarlo ni buscarlo, porque fue realmente ofensivo. Y el Papa lo recibió. Por lo tanto, esto que vos postulás, bajo determinadas circunstancias y evidentemente con determinadas personas que se abran, que lo propicien, es posible. Sin dudas, hay una característica exclusivamente humana que es la del perdón, Eso. que aparece en muchas religiones y que sin duda Sí, es una habilidad para desactivar esta violencia política y que queda sí. demostrado que hasta el propio presidente puede ejercitar eh, esa cualidad también. Igual también es Y preocupante, para desescalar, no quedarnos exclusivamente en el ejemplo del presidente, es preocupante estas personas que piensan que traicionan a los suyos, a sus creencias. No puedo dejar de pensar en Miriam Bregman, una gran dirigente de la Argentina, es mujer, una inteligencia privilegiada, un contacto con las personas que uno nota que se produce con gran facilidad y aparece irreductible. Si vos decís hoy, che, podríamos pensar una coalición donde esté Miriam con los peronistas y con alguna gente del PRO, imposible. La verdad que todas las personas que están escuchando ahí ya lo saben. Eh, por supuesto. entonces, ahí hay un trabajo que me parece que es muy deseable para hacer, pero no hay tiempo, Joaquín. ¿Qué hacemos con la falta del tiempo? Sí, sí, sin dudas. Algunas de las ideas que traigo lamentablemente no son soluciones inmediatas ni cosas para aplicar y resolver de un día para el otro, sino que son hábitos que tenemos que incorporar Mm, de manera progresiva y que con el tiempo se van a ir sosteniendo. Hay un motivo también por el cual muchas de estas cosas, incluso expresiones de violencia política o eh, políticos que no se juntarían a negociar ni siquiera, eh, sucede. Y hubo una charla la semana pasada en TED que me pareció muy interesante. Era de parte del CEO de la red social Reddit.
Sí. No sé si estás al tanto de cómo funciona Reddit. Sí, Reddit es pero la hace un única resumen red si social querés. masiva. Sí, Reddit es la única red social masiva que no tiene casi toxicidad en ella. O sea, es una comunidad de foros Sí. donde las personas generan comunidades que se llaman subreddits, y dentro de cada subreddit la gente, hay de todo, desde cosas que ayudan hasta cosas, comunidades medio raras o comunidades medio eh, artísticas o científicas, o, digamos, por ejemplo, hay Reddits que realmente parecen realmente difíciles de entender para una red social. Por ejemplo, existe uno que es mi favorito, que se llama Change My View o Cambiar mi opinión, que es que alguien va con una opinión y le pide al foro que lo ayude a ver si Eso es existe una genial. opinión contrapuesta, y se expone a argumentos opuestos. Sí. Entonces, en ese contexto de esa red social tan extravagante para el día de hoy, el CEO de Reddit hablaba sobre la diferencia entre las redes sociales que funcionan como escenarios y las redes sociales que funcionan como ciudades. Esta analogía entre escenarios y ciudades es la que distingue, por ejemplo, redes sociales como Twitter, X, y redes sociales como Reddit. En X uno está en un escenario, uno tiene que llamar la atención, tiene que hablar fuerte, y además en ese escenario hay además miles de otras personas también compitiendo por la atención y por hablar fuerte, y eso naturalmente eh, termina en una red social donde el que deshumaniza al otro, el que termina siendo agresivo, el que termina siendo polarizante, extremo, es el que termina triunfando. En una comunidad que funciona como una ciudad, los individuos son anónimos, son realmente, y ahí es donde también rompe una idea que a veces dice equivocada, donde el anonimato en Internet es necesariamente malo. No es necesariamente malo, sino que justamente depende de la arquitectura de la red social. Y en una red social donde todos estamos ahí tratando de vivir y convivir en sociedad, se puede hacer, y es eso. Ahora, volviendo al liderazgo y volviendo a todo esto, nuestros líderes y no solamente en Argentina, pasó en otros países también, provienen del mundo de las redes sociales. Se hicieron famosos a través de una lógica del escenario, no de la ciudad. Entonces, quizás eso es otra variable que hay que tratar de empezar a muy progresivamente desactivar para tratar de tener un Mm. liderazgo, y estoy hablando a nivel amplio espectro Sí, sí. político, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, Sí. que busque Es, construir una sí. comunidad más que llamar la Es atención. bien interesante, Joaquín, esto que decís, el escenario versus las ciudades. Tener en cuenta dónde vamos a establecer nuestras conversaciones, dónde pondremos nuestra energía. El que lo dice Joaquín Navajas es un científico del comportamiento que estudia cómo las personas tomamos justamente decisiones a nivel individual y colectivo. Clave entender esto, aprender sobre esto en el tiempo que vivimos. Tenemos un mensaje de nuestra querida Jorgelina de ¿Qué Boedo. dice? Dice, hablaste de pequeñas conversaciones. ¿Podrías dar más detalles de eso? Joaquín, Sí, por supuesto. Esto proviene de experimentos que hemos hecho, experimentos y experiencias que hemos hecho de la mano de TEDx Río de la Plata, que ya mencionamos, en una sección con la cual vengo colaborando hace ya más de una década, llamada TED Experiments, donde hacemos experimentos en eventos TED. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, tenemos un espacio de 15 minutos donde los participantes de estos eventos, muchas veces estamos hablando de 10.000 personas, muchas veces con personas con posturas políticas contrapuestas, se sientan en sus asientos, y de golpe en la propuesta que le hacemos les pedimos que contesten una breve encuesta sobre sus posturas políticas, y luego charlen con la persona que tienen atrás o adelante, alguien que no conocen, ¿no?
Y analizando esas conversaciones y mirando qué fue lo que sucedió durante esas conversaciones, encontramos que, a diferencia de lo que creíamos incluso nosotros mismos, más del 50% de las conversaciones terminaban en un consenso. La gente se puede poner de acuerdo cuando el contexto es adecuado. ¿Cuál es ese contexto? Nosotros creemos que tiene que ver con conversar cara a cara. A veces son conversaciones de 5 minutos, pero conversar cara a cara, escuchar a la otra persona, abrirse a uno mismo y tratar de hacer el ejercicio de podemos ponernos de acuerdo y no poner en duda esa premisa, ¿no? De que el acuerdo es Sí, posible. vos sabés que nosotros, y ahora te pido que hagas una especie de curaduría de lo que te voy a contar, con otras personas impulsamos algo que se llama Tomemos un mate y conversemos. Un encuentro de un par de horas entre personas que hacen diferentes cosas, puede estar un artesano, un profesional, un maestro, y nos juntamos a imaginar mundos posibles. Entonces, cada quien llega como llega, desde donde llega, cuenta qué está sintiendo en el momento que llega y empezamos a imaginar una economía posible que conecte con la vida, una ciudad posible que nos conecte con eso que somos y sentimos. Y así van saliendo diferentes temas. Y efectivamente terminamos acordando un mundo posible. Es un poco más humilde la iniciativa, de otra escala, pero me parece que va en consonancia con estas conversaciones que vos propiciás, estas pequeñas conversaciones. Es otra escala, pero si esa escala se replica indefinidamente, podríamos encontrar la gran conversación del nosotros. ¿Qué pensás? Sin dudas, me parece que no es tan pequeño que al el haberlo sacado de un ámbito de laboratorio como es el nuestro, por más que sea en TED y demás y que sea con muchas personas, sigue siendo un ámbito de experimentación, pero por Claro. lo que me contás, esto fue sacarlo de ese ámbito y llevarlo a la aplicación. Y ver que funciona en la vida real me parece espectacular en este país. Les cuento que existe un concepto, que es el concepto de democracia deliberativa, Sí, que lo hermoso. Mm. inventó Fishkin en Estados Unidos y que parte de la premisa de que los ciudadanos podemos participar de las decisiones democráticas de nuestro país, juntándonos periódicamente, quizás obviamente no todos, pero tras un sorteo, algunos cientos o miles de personas, ayudando a nuestro liderazgo a elegir o tomar decisiones que realmente reflejen las preferencias de los ciudadanos, pero Claro, no solamente de los ciudadanos como votando, sino votando y discutiéndolo. claro, porque las personas queremos ser parte y la verdad que la democracia establecida no nos hace parte. Las representaciones no nos representan y no tenemos canales de participación. Eso te parte la cabeza, Joaquín. Sin dudas, y además estas ideas de que nosotros podemos participar mediante estas se llaman encuestas deliberativas, parece como muy lejana y esotérica en países como Argentina, pero fue implementada ya en países como no solamente Estados Unidos, Irlanda, Finlandia, sino también fue implementado en Kenia, fue implementado en Brasil, fue implementado en Australia y no veo ningún motivo por el cual no podría ser implementado en Argentina. Simplemente me parece que faltan los instrumentos la voluntad de abrir la cancha a poder escuchar más voces. ¿Qué pensás de la inclusión finalmente de la mujer que se declama en todos los foros, en todos los encuentros, pero yo no veo esa presencia con claridad, no veo la fortaleza que podría tener esa presencia? Hay que mirar las fotografías de los grandes acuerdos internacionales, de los partidos en formación, de los nuevos encuentros en la región o en la Argentina, y vas a encontrar 12 varones y media mujer, o una mujer. Sí, yo te puedo dar la explicación desde la ciencia del comportamiento de por qué hay tantas
o sea, tan pocas mujeres Dije en media situaciones mujer, de liderazgo. discúlpame que quiero aclarar. Dije media mujer porque Sí, generalmente está tapada por esos 12 varones. sí, Aparece sí, sí, media, sí, ¿no? sí. Sí. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Hay muy pocas mujeres en situaciones de liderazgo, nosotros deberíamos tener más, pero en realidad la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es por qué tenemos tantos varones incompetentes en Mm. situaciones de Qué liderazgo, ¿no? bueno, Y claro. esa situación, esa pregunta se la hace un argentino que es profesor en Nueva York y en Londres llamado Tomás Chamorro Premusic, que tiene un libro que se llama exactamente con ese título, ¿Por qué tantos hombres incompetentes son líderes? Y su explicación es que las organizaciones, sean organizaciones políticas, sociales o económicas, seleccionan en función de la confianza o seguridad que demuestran las personas y no en función de la competencia. Los varones, está demostrado, y yo esto lo he visto con mis propios datos, tenemos exceso de confianza, que es justamente cuando tomamos una decisión, estamos más seguros de esa decisión de lo que deberíamos estar. Las Sí, mujeres, en cambio, toman decisiones más calibradas, toman buenas decisiones y malas decisiones de la misma manera que los varones, pero saben reconocer sus aciertos y sus errores. el, Esa diferencia de confianza hace que se seleccione el varón frente a la mujer. Ahora, el error es creer que uno debería decirle a las mujeres, tenés que tener más confianza, hablar más alto. No, porque eso nos llevará a un mundo, digamos, más de gente incompetente también. No serán varones incompetentes, sino serán varones y mujeres incompetentes. Lo que bueno, tenemos que hacer es generar los incentivos para mm, elegir a las personas competentes. bueno, el Concilio Vaticano que se reunió hace una semana o 10 días, entre sus conversaciones apareció la salud mental de los dirigentes como una gran preocupación. A mí me pareció un tema muy importante, de gran relevancia y del cual no se habla mucho. No sé si en alguno de los foros o que conozcas esto aparece, Joaquín. No, la verdad es que no lo he visto, pero realmente me parece un tema súper urgente y necesario, porque cuando vemos los errores que a veces comete la dirigencia, no importa el partido político que estemos hablando, muchas veces nos olvidamos que son personas también, ¿no? Y que son humanos que están Exacto. tomando decisiones bajo una enorme presión y que, No, y bueno, además tuvimos la cometerán errores como pandemia, que cualquier humano, nos afectó a todos la pandemia, Joaquín. ¿Por qué no a ellos? sin Es el duda. mayor problema de salud que hay en el mundo, la salud mental, ¿no? Sí, sí, sin dudas, la verdad. Y bueno, la pandemia fue un antes y un después en un montón de variables, pero quizás la más importante, sí, sin duda, fue la salud mental. Muchas gracias por este rato con nosotros. La verdad que habíamos previsto una conversación un poco más corta, pero los temas que nos aportás, el modo de contarlo, nos parece que son sustantivos para la época que vivimos, para la necesidad de despertar y poder dar ese gran salto que necesita la humanidad. Finalmente, para 30 segundos te pregunto, ¿cómo imaginás ese futuro posible e inmediato, ese futuro de transformación? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. La verdad que para mí fue un lujo estar conversando con vos. Y en lo inmediato, lo único que creo que me parece que tendríamos que trabajar es en que los ciudadanos de a pie, independientemente del color político que tengamos y que apoyemos, pongamos un freno a la violencia, ¿no? A la violencia verbal, a la violencia deshumanizante y tratar de estar en desacuerdo pacíficamente. La persona que piensa distinto a vos no es un monstruo, no es Mm, una cucaracha, no es un genial. gorila, no es es una persona que realmente tiene una visión Mm, distinta, pero que es tu mm, hermano y es tu vecino y que tenés que trabajar con mm. él. No sabés la cantidad de mensajes que tenemos, aunque sea lee uno, por favor, Cari. Hablaste de pequeñas conversaciones. ¿Podrías dar más detalles de eso? Eso ya Ella lo fue leímos. Jorgelina de Boedo. Sí. Gran conversación. Excelente el entrevistado. Me quedo feliz. Y este fin de tengo especialmente renovada la esperanza, dice Mónica de Once. Abrazo grande, Joaquín, que tengas Bueno, un buen día.
Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.